Hola amigos, muy buenos días, me da gusto saludarlos. Estamos en el capítulo número 30 del libro El deseado de todas las gentes, con el título La ordenación de los 12. Dios te bendiga y que al ver este video puedas ser bendecido tú y tu familia. Vamos a iniciar con una oración. Eterno Padre que estás en el cielo, te bendecimos y te alabamos esta mañana. Que al leer, al escuchar, al ver este video, todos, Señor, podamos salir pensando en ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Debajo de los protectores árboles de la ladera de la montaña, pero a corta distancia del mar de Galilea, fueron llamados los 12 al apostolado, y fue predicado el sermón del monte. Los campos y las colinas eran los lugares favoritos de Jesús, y muchas de sus enseñanzas fueron dadas al aire libre antes que en el templo o en las sinagogas. Ninguna sinagoga podría haber contenido a las multitudes que le seguían, pero no solo por esta razón prefería enseñar en los campos y en los huertos. Jesús amaba las escenas de la naturaleza. Para él, y cada tranquilo lugar de retiro era como un templo sagrado. Fue bajo los árboles del Edén donde los primeros moradores de la tierra eligieron su santuario. Allí, Cristo se había comunicado con el Padre de la humanidad. Cuando fueron desterrados del paraíso, nuestros primeros padres siguieron adorando en los campos y en los vergeles, y allí se encontraba con ellos y les comunicaba el evangelio de la gracia, Jesucristo. Fue Cristo quien habló a Abraham bajo los árboles de Mamré, con Isaac cuando salió a orar en los campos a la hora del crepúsculo, con Jacob en la colina de Betel, con Moisés entre las montañas de Madián y con el joven David mientras cuidaba los rebaños. Fue por indicación de Cristo que durante 15 siglos el pueblo hebreo había dejado sus hogares durante una semana cada año, y había morado en cabañas formadas con ramas verdes, ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Mientras entrenaba a sus discípulos, Jesús elegía apartarse de la confusión de las colinas, pues de la ciudad, a las colinas de los campos, pues estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Y durante su ministerio amó congregar a la gente en derredor suyo bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a las orillas del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía redirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Si los hombres levantaban sus ojos a las colinas de Dios y contemplaban las maravillosas obras de sus manos, podían aprender las lecciones preciosas de la verdad divina. La enseñanza de Cristo le era repetida en las cosas de la naturaleza. Así sucede con todos los que salen a los campos con Cristo en su corazón. Las cosas de la naturaleza toman las parábolas de nuestro Señor y repiten sus consejos. Por medio de la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón halla reposo. Estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser representada en la tierra. No tenían ningún santuario costoso a su disposición, pero el Salvador condujo a sus discípulos a lugares de retraimiento que él amaba, y en la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Jesús llamó a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de él. Su cargo era el más importante el cual hubiese sido llamados alguna vez los seres humanos, y únicamente el cargo de Cristo los superaba al de ellos.
Ellos debían ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Así como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas se destacaban como representantes de Israel, así los 12 apóstoles habrían de destacarse como representantes de la iglesia evangélica. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban expuestos delante de él. Conocían los peligros que tendrían que arrostrar, las responsabilidades que recaerían sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a esos elegidos. A solas sobre una montaña, cerca del mar de Galilea, pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. Al amanecer los llamó, porque tenía algo importante que comunicarles. Esos discípulos habían estado durante algún tiempo asociados con Jesús en su labor activa. Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, habían estado más íntimamente conectados con él que los demás y presenciado un mayor número de milagros. Pero Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. Estaban casi constantemente con él, presenciando sus milagros y oyendo sus palabras. Juan había penetrado en una íntima relación aún mayor con Jesús, de tal manera que lo distingue y lo distinguían como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero el de Juan era el espíritu más receptivo. Era el más joven de todos y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con Cristo y por su medio el Salvador comunicó a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas. A la cabeza de uno de los grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles se destacaba el nombre de Felipe. Fue Felipe, el primer discípulo a quien Jesús dirigió la orden determinante: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Había escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista y lo había oído anunciar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felipe era un sincero buscador de la verdad, pero era tardo de corazón. Aunque se había unido a Cristo, la manera en que lo anunció a Natanael demuestra que no estaba plenamente convencido de la divinidad de Jesús. Si bien Cristo había sido proclamado por la voz del cielo como el Hijo de Dios, para Felipe, Jesús era el hijo de José de Nazaret. Cuando los 5,000 fueron alimentados otra vez, se reveló la falta de la fe de Felipe. Para probarlo, Jesús preguntó: ¿de dónde compraremos pan para todas estas personas? La respuesta de Felipe tendía a la incredulidad. Dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesús estaba apenado. Aunque Felipe había visto sus obras, había sentido su poder, Felipe no tenía fe. Cuando los griegos preguntaron a Felipe acerca de Jesús, no aprovechó la oportunidad para presentarlos él directamente al Salvador, sino que fue y se lo dijo a Andrés. Otra vez, en las últimas horas ante la crucifixión, las palabras de Felipe propendieron a desalentar la fe. Cuando Tomás dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vamos, ¿cómo pues podemos saber el camino? El Señor le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me conocéis, también a mí, y conoceréis al Padre. De Felipe provino la respuesta incrédula: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tan tardo de corazón, tan débil en la fe, era el discípulo que había estado con Jesús durante 3 años. En feliz contraste con la incredulidad de Felipe estaba la confianza infantil de Natanael.
Era un hombre de naturaleza intensamente ferviente, cuya fe se apropiaba de las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era un alumno en la escuela de Cristo y el divino Maestro soportó pacientemente su incredulidad y su dureza para creer. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro según el orden divino. Sabía de qué hablaba y enseñaba con seguridad, que infundía convicción a los creyentes. Cuán maravilloso es esto, queridos amigos, ver que el Señor es paciente con todos, como lo fue con Felipe. Te invito a compartir este video. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, un hombre que profesaba ser seguidor de Cristo. Ahora se adelantaba para solicitar un lugar en el círculo más íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús no lo rechazó ni le dio la bienvenida, sino que solo pronunció estas palabras tristes: Judas, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías y, uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Pero Jesús se propuso desvanecer esa esperanza declarándole su pobreza. Los discípulos estaban ansiosos de que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y le recomendaron a Jesús como un hombre que lo ayudaría mucho más en su obra. Por tanto, les causó sorpresa que Jesús lo recibiera tan fríamente. Los discípulos habían quedado muy desilusionados de que Jesús no se hubiese esforzado por conseguir la cooperación de los dirigentes de Israel. Les parecía que era un error no fortalecer su causa obteniendo el apoyo de esos hombres influyentes. Si hubiese rechazado a Judas, en su mente habrían cuestionado la sabiduría de su maestro. La historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en el peso de alguna consideración mundanal. La cooperación de los hombres, como aquellos que los discípulos deseaban asegurarse, habría entregado la obra en las manos de sus peores enemigos. Qué interesante. Aún así, cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Judas sentía la influencia de ese poder divino que atraía las almas al Salvador, el que no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo humeante, no rechazaría a esa alma mientras sintiese esta alma un deseo de acercarse a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas. Conoció los abismos de iniquidad en los cuales se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionarse a ese hombre consigo, Jesús lo puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo, y aún Judas podría haber llegado a ser un súbdito del reino de Dios. Subrayé esta parte. Dios, hermanos, toma a los hombres tal como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Divino mensaje.
Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por Cristo contradecía los deseos y los propósitos de Judas, y él no quería renunciar a sus ideas con el fin de recibir la sabiduría que proviene del cielo. Cuán tiernamente obró el Salvador con aquellos que habría de entregarlo. En sus enseñanzas Jesús se espaciaba en los principios de la benevolencia. ¿Qué hería la misma raíz de la avaricia del corazón de Judas? Presentó Jesús ante Judas el odioso carácter de la codicia, y más de una vez el discípulo se dio cuenta de que su carácter había sido pintado y su pecado señalado, pero no quería confesar ni abandonar su propia injusticia. Era autosuficiente y en vez de resistir la tentación, continuó practicando sus fraudes. Cristo estaba delante de él como ejemplo viviente de lo que debía llegar a ser si cosechaba los beneficios de la meditación y el ministerio divino. Pero lección tras lección caían en los oídos de Judas sin que él les prestara atención. Jesús no le dirigió ninguna reprimenda viva por su avaricia, sino con paciencia divina soportó a ese hombre que estaba en el error, al par que le daba evidencia de que leía en su corazón como un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacerlo bueno, y al rechazar la luz del cielo, Judas quedaría sin excusa. Qué triste experiencia la de Judas. Sigo leyendo. En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus defectos. Acarició los deseos malos, pasiones vengativas y pensamientos lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Judas llegó a ser un representante del enemigo de Cristo. Cuando llegó a asociarse con Jesús, tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la iglesia. Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haber estado entre los principales apóstoles, pero endureció su corazón cuando le señalaron sus defectos y con orgullo y rebelión prefirió sus ambiciones egoístas y así se incapacitó para la obra que Dios quería darle. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aun Juan, quien llegó a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Aun mientras andaban con Jesús, cualquier desprecio hecho a este par les despertaba en ellos su indignación y su espíritu combativo. En el discípulo amado había mal temperamento, venganza y espíritu de crítica. Era orgulloso y ambicioso para ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y la tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones humildes y pacientes. Abrió Juan su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de la palabra del Salvador. Ocultó su yo en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Jesús reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía, pero Juan y sus hermanos no lo abandonaron. Prefirieron quedarse con Jesús a pesar de todas las reprensiones de Jesús. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y sus errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de vida. Contemplando a Cristo, llegaron a transformar su carácter. Qué maravilloso mensaje para nosotros esta mañana. Contemplemos a Cristo y Él se hará cargo de nuestro carácter como lo hizo con los hijos del trueno. Sigo
en la lectura. Por favor, compartan el video para que sus amigos puedan entrar a este en vivo. Los apóstoles diferían grandemente en hábitos y en genio. Entre ellos estaba el publicano Leví Mateo y el celote Simón. El intransigente enemigo de la autoridad de Roma. Estaba el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas. Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso. Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda. Y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal heredadas y cultivadas, pero en Cristo, y por su medio habrían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser unos en la fe, uno en doctrina y en espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opiniones, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una sola mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro, y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acerca al centro. ¡Qué maravilloso ejemplo! Cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó el pequeño grupo en derredor suyo y arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Así fueron ordenados para dedicarlos a la obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las que quieren tratar de salvar. Qué interesante es esto. Escuchemos con detenimiento. Cristo mismo se revistió de humanidad para poder alcanzar a la humanidad. La divinidad necesitó de la humanidad, porque se requiere tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad necesitó de la humanidad para que ésta pudiese proporcionarle un canal de comunicación entre Dios y el hombre. Así sucede con los siervos y mensajeros de Cristo. El hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarlo a la semejanza de Dios y habilitarlo para hacer la obra de Dios, pero esto no hace que no sea esencial el agente humano. Cristo nos necesita para esta obra, queridos amigos que me están viendo. Cristo necesita de ti. Escucha bien, la humanidad hace suyo el poder divino. Cristo mora en el corazón por fe y mediante la cooperación con lo divino, el poder del hombre se hace eficiente para el bien. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros, por medio de los como estuvo también por medio de los primeros discípulos. ¡Qué mensaje tan importante para nosotros! El Señor sigue llamando discípulos también, como lo hiciera junto al mar de Galilea. Por imperfectos, escúchalo bien, amigo, por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Dios. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina, para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta declaración? Dice la Escritura, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta es la razón por la cual la predicación del Evangelio fue confiada a los hombres sujetos a error más bien que a los propios ángeles. Es manifiesto que el poder que obró a través de la debilidad de la humanidad es el poder de Dios,
Así se nos anima a creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros, también puede ayudarnos a nosotros mismos. Y los que están sujetos a las flaquezas deben poder compadecerse de los ignorantes y extraviados. Habiendo estado en peligro ellos mismos, conocen los riesgos y las dificultades del camino y por esa razón son llamados a buscar a los demás que están en igual peligro. Miren qué llamado tan maravilloso nos hace Cristo. Hay almas afligidas por la duda, cargadas de flaqueza, débiles en la fe e incapacitados para comprender al invisible. Pero un amigo a quien pueden ver puede ser el vínculo que corrobore su temblorosa fe en Cristo. Qué valioso mensaje para ti y para mí esta mañana. Último párrafo, y lo subrayé por completo porque tiene un mensaje final extraordinario. Por favor, comparte el video. Por favor, leo. Hemos de colaborar con los ángeles celestiales para representar a Jesús al mundo. Con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación, porque el hombre debe ser el canal de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar a través de nuestras voces para revelar el amor de Dios. Tenemos en derredor nuestro, queridos amigos, un gran arsenal de ángeles que Dios está deseoso de que tú y yo utilicemos. Dios pueda bendecirte, Dios pueda guiar tu camino donde quiera que estés y que puedas, mi querido hermano, ser un colaborador de Cristo. Me encanta esa palabra, colaborador de Cristo. Dios te bendiga, te pido de favor que uses todos tus dones, todos tus talentos, todas tus habilidades, todos tus recursos, toda esa profesión que Dios te dio, porque tengo amigos universitarios escuchando, y que tomes todo esto para poder llevar a otros el evangelio de Cristo. No importa tus errores, tus equivocaciones, no importa tus problemas de carácter, si el Señor permitió a Judas estar con él, tú puedes estar al lado de Cristo. Y si escuchas la voz de Él, tu vida cambiará como lo hizo con los hijos del trueno. Y llegaremos a ser discípulos amados. Dios te bendiga mucho. Te mando un abrazo fuerte, un beso. Que el Señor me los guarde en su divino amor. Vamos a orar. Eterno Señor, gracias por este mensaje. Gracias porque como aún sigues llamando como llamaste en el tiempo antiguo. Tómame, Señor, como uno de tus discípulos. Enséñame, cámbiame, restáurame y restaura también a mis amigos y a toda persona que pueda leer y escuchar este mensaje. Señor, úsalos en tus manos porque sé que nos necesitas y porque sé, Señor, que quieres que participemos de esta labor. En Jesucristo pido todas las cosas. Amén. Dios me los bendiga, amigos. Compartan el video y gracias por estar. Nos vemos. Hasta mañana, capítulo 31.